han habido muchísimos días, y sí también durante Ramadán, en los que me he quedado sentada de que, ¿qué hice? Como cuando recién me hice musulmana, siento que fue el momento en el que más bajo caído en mi vida ya. ¿Qué le dirías a la Fernanda de hace casi 3 años, antes de que empiece su primer Ramadán? Bueno, creo que este va a ser el primer video tipo podcast que voy a hacer. Y mi primera invitada del canal va a ser, yo diría, una de las personas más especial de mi vida, la que más me conoce, tal cual, las cosas buenas, las cosas malas. Y me ama tal y como soy. Ella es mi hermana mayor. Algunas personas piensan que yo soy mayor que ella, pero pues no, ella es mayor que yo. Muchas personas. Sí, muchas, ¿verdad? Es que, por favor, vean nada más esta elegancia. Cuánta presencia, ¿no? Presencia nada más. Vean ella con sus lentes de colores. Somos polos opuestos, pero realmente creo que el vínculo que nos une es muy fuerte. He querido hacer este tipo de videos muchas veces como con invitados, hablar del Islam, hablar de temas así de interés. Y pues bueno, empecemos abriéndolo con este personaje aquí que tanto amo. Tenemos un tecito y la temática de hoy va a ser... Esos fueron tambores, por si acaso. Por si acaso. Ramadán. Muy bien, Ramadán. Estamos a menos de un mes para este Ramadán que viene. Va a ser mi cuarto Ramadán, no me lo puedo creer. Cuarto, o sea... Ya es cuarto. Sí, pasó volando. Es que yo me hice musulmana y 2 semanas después fue Ramadán. Entonces fue como... Tú te convertiste en febrero, ¿no? Uh-huh. Y justo Ramadán empezaba 2 semanas después. Y ya va a ser mi cuarto y mi 3er año como musulmana. Así que pues bueno, quiero que esta sea una conversación muy real. Muy como... Bueno, se podría decir cruda, no sé si es la palabra. Pero real, ¿no? Quiero como intentar ser lo más sincera con mis respuestas. Y hablar realmente pues todo lo que ha significado Ramadán para mí, mis experiencias. Y tal vez les sirva a ustedes como si están por vivir su primer Ramadán, a ver qué, no sé qué consejos les podría dar. También tener una conversación contigo. Sí, yo creo que esto es una muy buena guía para la gente que o es nueva en esto o no, porque siempre se aprende de todo. Pero no lo tomen como algo ley o algo que tenga que ser, porque cada uno tiene su proceso y cada uno lo hace como se siente mejor, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, al menos de mí no, porque bueno, pues aquí de nadie, somos seres humanos, eso creo que siempre digo en mis videos, somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos pues tenemos nuestros errores, nuestras fallas, así que siempre intenten que su camino de encuentro con Dios sea muy, muy propio, que ustedes nunca dejen de hacer su propia búsqueda y que experimenten a Dios sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí la experiencia les puede servir de algo. Así que no sé, tenemos una lista de preguntas base con las que podemos guiar esta conversación. Sí, una guía. Pero ahí que vamos a intentar que fluya. ¿Será que pongo unas florcitas? ¿O no? Ya nada. Ahorita ya que aparezcan las florcitas está chistoso. Ya, dale, empecemos entonces. Sorry tengo cero experiencia en hacer spots de podcast, así que... Ya. Bueno, esto está dividido como en... Ejes. 5 ejes. Aquí tengo preguntas, tal vez las vaya también un poquito modificando. Pero vamos con lo primero, ¿no? Ok. Primer eje, el miedo antes de Ramadán. Muy Mi primera pregunta es, ¿cuál fue tu reacción o qué sentiste cuando te enteraste de que, siendo musulmana, tienes que hacer Ramadán y ayunar un mes entero? Qué buena pregunta. Creo que esto es súper real. Una de las cosas como que uno piensa mucho, como cuando yo me hice musulmana el día, solo en la noche llegué a mi casa y me quedé ¿qué acabo de hacer? O sea, me re asusté porque dije que todo lo que tengo que hacer. O sea, yo había ayunado ya antes de ser musulmana 1 semana, pero fue como de modo experimental. Experimental. Exactamente. Pero cuando ya tomé el paso como de hacerme musulmana y dentro de mí fue de que literalmente todos los años voy a tener que ayunar un mes, ya es parte como de los pilares de mi religión. Uh-huh. Me asusté mucho y dije como no sé si lo puedo hacer, como no creo. ¡Hola, mi amor! ¿Quieres salir? Bienvenido, invitado especial también. Fue como no sé, esa presión de querer hacerlo perfecto, ¿no? De que si no lo hago perfecto no voy a ser una musulmana lo suficientemente buena, o ese miedo a fallar,
de que tal vez tomé un camino, una decisión que no... Algo con lo que no voy a poder llevar, ¿no? Tal vez va a ser mucha responsabilidad de presión para mí y mi vida se va a cambiar totalmente. Mi vida se va a acabar, voy a dejar de ser yo y voy a pasar viviendo bajo estas presiones, ¿no? Todo el tiempo. Y aparte que había gente de mi círculo que sabía que ya era musulmana, como la chica con la que hice la shahada, algún grupo, personas de la mezquita. Entonces ya sabía como, si la gente sabe, voy a tener esa presión encima mío y me daba mucho, mucho miedo, la verdad. Esa sensación de que a partir de ahora todos los años tendré que hacerlo. Ahora ya se me pasó totalmente, pero sí, al inicio fue totalmente real y fue como por el miedo a fallar, ¿no? La culpa. Ok. Pero, y en cuanto a lo que es comida, a lo que es ayunar específicamente. De comida. ¿Qué es lo que sentiste como decir, ok, esto significa no comer tantas horas? Como si se te hizo raro, difícil, o Sí, igual obvio. miedo a que de la nada te dé mucha hambre y que no puedas controlarlo. Bueno, como ya había ayunado antes, como una semana, hice el intento y me fue súper bien, entonces me quedé como... O sea, en la parte de la comida estaba muy motivada, ¿no? O sea, fue como que ya, si se puede. Creo que el primer Ramadán siempre viene cargado con algo muy especial, porque es motivación, es como lo primero, ¿no? La primera vez que voy a experimentar esto. Entonces no me daba mucho miedo de no lograrlo, lo de la comida. Me daba un poco de miedo el cambio de mi rutina, porque pues bueno, obviamente allá en Ecuador no es que a nadie le interesa Ramadán. Entonces nadie se preocupa de que, ay, la pobre no está comiendo, tranquila anda a la casa, o cambiemos un poquito el horario Claro. y yo qué sé, vengan en la noche, cosas así, a nadie le importa. Entonces me da un poco de miedo el cambio que iba a tener mi rutina, el tener que madrugar tanto para poder comer, como 4 de la mañana para comer. El cambio también, a mí tú sabes que me encanta ir al gimnasio, hacer ejercicio, yo iba en las mañanas y ya no iba a poder, como por el tema de que iba a estar sin comer, sin tomar agua. La energía. Entonces el cambio de rutina como que sí me asustó y me preocupó porque durante un mes dije que va a pasar. Ese miedo también como esa parte de superficial de ver a lo físico, ¿no? ¿Será que me engordo mucho? ¿Será que pierdo mi músculo? Y es justo como uno se enfrenta a estas cosas durante este mes, ¿no? ¿Y pensaste en algún punto no hacerlo? No, pero tampoco lo hice desde el espacio correcto. O sea, en plan de que nunca pensé en no hacerlo, pero la razón por la que nunca pensé en esto no fue por Dios en sí, sino por la gente, por la presión que sentía. Ok. Leíto. Fue la presión que yo sentía de que qué van a decir como mis nuevas amigas musulmanas, árabes aparte que nacieron musulmanas, qué van a decir. Que no haces. Sí, que no lo voy a hacer. Entonces tenía como que esa sensación de que tengo que hacerlo, pero más fue desde el espacio como para encajar en la comunidad y para no recibir como las críticas pues de las nuevas amiguitas que había hecho, ¿no? Siento que esa fue como por eso. Sí, también una motivación espiritual, pero sí había bastante presión social en mi primer Ramadán. No es que nadie me presionaba, ¿no? Y me decía nada, pero era claro. muy mío. Uh-huh. Claro, o sea, supongo que con esta presión sentías que tal vez si no lo ibas a hacer bien te iban a juzgar o te daba como vergüenza no hacer igual a lo que el resto lo hacía. Sí, totalmente. No sabías que era como algo muy tuyo, un proceso muy tuyo. Un proceso, ajá. Al inicio lo hiciste más como metodológicamente, así Sí. hacen, así dicen y así te Y así tiene que ser, sí. Totalmente, mi primer Ramadán fue muy, muy automático, muy mecánico. No intenté como investigar o indagar tanto como en el significado. Se está robando los snacks. Pausa. Leo. En fin, le voy a seguir dando desde aquí mientras... fue algo muy automático, no me preocupé mucho como de indagar el porqué del ayuno, todo lo profundo que había, solo lo hacía de forma muy mecánica como para encajar en una comunidad, ¿no? No sé, no quería como, sentía que iba a fallar a las nuevas personas que conocí y que iban a decir como que no estaba hecha para ser musulmana, ¿no? Uh-huh. O como no está lista para esto. Y eran chicas de mi edad, entonces yo decía, no puede ser como, tengo que poder yo también. Esa parte de comparación. De eso que, justo iba. ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo si te llegaste a comparar y cómo te afectó emocionalmente esto? No, la comparación que te hacías con el resto de la no, comunidad. fue súper como, o sea, sí, fue súper tóxico porque
la verdad sí me comparaba mucho. Quería hacer, al inicio quería hacer todo perfecto, ¿no? Como por esta necesidad de parecerme a ellas y de hacer las cosas que ellas hacían. Y era esta sensación como de que les admiraba, de que wow, qué locura estas chicas, no lo puedo creer, el cómo nacieron musulmanas y hacen esto y tienen como esta fuerza de voluntad. Y yo decía como, me sentía súper mal conmigo misma de no poder ser así, como de que qué rabia, y empecé a tener un problema identitario súper fuerte, porque yo decía, que irás a haber crecido aquí, que irás a haber tenido esta cultura, que irás a vivir en este país, porque no puedo ser como ellas, porque tengo yo más recaídas, porque tengo pues, hasta, o sea, literal mi sistema nervioso estaba entrenado de otra manera. Entonces era algo que no estaba en mis manos, no estaba en mi control. Leo. Así que sí, como la comparación fue bastante tóxica, no solo durante el primer Ramadán, pero digamos durante el primer año. ¡Ey, te lancé ahí! El primer año de Islam. Sí, tiene mucho sentido. Es que uno en general no crece aprendiendo sobre otra cultura u otra religión que no sea con la que naciste. No, para nada. Y eso es algo que creo yo que debe cambiar en general en el sistema de educación de todo el mundo. Porque sí, se debería hablar más. Uno debe aprender a conocer y a respetar también este tipo de situaciones y cosas. Y para respetar tienes que conocer. Exacto. Simplemente. No puedes respetar o tolerar o bueno, lo que sea. Y ni siquiera solo respetar, sino también como aprender a amar y hacer como... O sea, amar al resto de las personas sin importar sus diferencias, ¿no? Y no puedes hacer eso si es que no conoces sobre eso. Entonces sí, uno no conoce nada del tema y luego vente a ayuno un mes y ves a chicas que ya lo han hecho por años y lo hacen súper bien y llevan su ayuno de una manera increíble y aparte usan su hijab perfecto y se visten súper modesto y tú estás de que literalmente no soy nada al lado de ellas, ¿no? Es como aprender cualquier cosa, o sea, en general, como la rutina lo hace cada vez más fácil. Entonces, no siempre desde el primer momento va a ser perfecto. No, es que es literal un entrenamiento del sistema nervioso. Y esa es una de las cosas que más amo del Islam y que de la mano como amo del Ramadán en sí, del ayuno, porque entrena tu sistema nervioso, como heavy, o sea, en serio, porque el sistema nervioso se entrena repitiendo cosas. Así es como tú vas creando nuevos circuitos y lo haces un hábito, ya se hace automático, cosas se hacen fáciles, las cosas para ti. Entonces en el Islam es como el estar ahí constante, repetir, ¿no? El rezar, el ayunar durante un mes, estás ahí y es algo que requiere también tiempo porque tu cerebro se queda como que, ¿qué es esto? O sea, para mí mi respuesta automática era tengo hambre y como. O sea, no es algo que... No lo controlas. No piensas en eso ni siquiera, es como tengo hambre, busquemos algo de comer. Y si en Ramadán te toca como en general en el Islam a lo largo de tu vida, de tu día a día, te toca como, o sea, uno se vuelve mucho más consciente de sus pensamientos y de sus decisiones. Y que sabes que puedes tú tomar el control de tu mente. Sí, pero toma tiempo. Claro. Toma tiempo, no es de un rato al otro. Hay muchas recaídas y a veces uno, por esas recaídas dices como literal no valgo de nada, ¿no? Te frustras. Sí, es frustrante. Bueno, para terminar este eje, la última pregunta sería, ¿qué idea equivocada tenías sobre el Ramadán antes de vivirlo? Que no servía para conectar con Dios. O sea, cuando yo escuchaba el tema como del ayuno, antes de entender siquiera sobre el Islam, pero yo había escuchado del Ramadán que ayunaban y yo como gente rara, o sea, como... ¿Acaso Diosito nunca va a querer que yo me esté matando de hambre para conectar con él, ¿no? O sea, como, ¿cuál es la necesidad de hacerse ese como se me hacía muy masoquista, muy como de castigo? Y como no es necesario, o sea, hay otras formas de conectar con Dios. Y sí, totalmente equivocado, porque el ayuno es de muchas cosas, como tú sabes, ¿no? No solo es la comida, pero es también el tema de hablar mal o de tener yo que sé intimidad, de mentir, decir malas palabras, o sea, uno como ayuna de muchas cosas. Entonces ese como autocontrol que tú construyes y el cortar el alimento físico para priorizar el espiritual es algo que ayuda muchísimo. Sí. Entonces sí, yo diría que eso. Yo ayuné 4 veces y en verdad que hay muchas cosas interesantes detrás de todo, de todo eso. O sea, ¿tú qué tuviste? ¿Cuál fue tu mayor mensaje o reflexión de los 4 días que ayunaste?
Está desatado. Leo. ¿Cómo se dice? Corte. El hecho de ayunar como me ayuda a simpatizar muchísimo con el Sí. mundo. Esa parte es muy linda. Sí, seguro llegamos en algún punto a ese tema, pero empatizar con la gente que vive al día a día ayunando, no por decisión, sino por Que no que tiene. es lo que es bastante impactante. Y además sí te da, como tú dices, un control de tomar tus decisiones, el de no puedo hablar mal de esta persona, de este grupo de gente o de cualquier cosa, el control de no decir mentiras, por ejemplo. Sí, eso es súper difícil. Entonces te saca de tu zona de confort bastante. Eso es Delia, eso es como lo más chévere, te saca de tu zona de confort totalmente. O sea, Sí. toda tu vida la pasas en automático, siguiendo tus impulsos prácticamente, como que quiero hacer esto, lo haces, y de la nada llega un punto en el que como que te paran totalmente y te vuelves súper consciente de tus impulsos, Muy de tus consciente. pensamientos, de todo, y dices como, guau. Es eso, traerte como al mundo real, o sea, al mundo presente más Sí, que real. total. Yo me di cuenta en Ramadán, siempre que ayuno me doy cuenta que miento mucho. Y no hablo como de mentiras muy heavy, de que, o sea, no. Pero son mentiritas tipo de que, ay, profe, perdón que no me conecté, es que tuve un compromiso y la verdad es que me olvidé. O de que, ay, perdón que llegué tarde, es Mentiritas que pasó piadosas. esto. Mentiritas que se dicen piadosas, pero que son, es algo tóxico Te para ti, cargan ¿no? bastante, O sea, al te final. terminan cargando energéticamente, espiritual, emocionalmente. Eso es una práctica súper mala, estar como que con mentiritas así. Y yo me di cuenta con Ramadán y con el ayuno que lo hago muchísimo. Porque claro, uno en Ramadán intenta mantenerse lo más honesto, ético posible y dices como, wow, o sea, qué raro ver que en mi día a día miento un montón. Y ahora como realmente soy consciente de eso. Perfecto. Tenemos el segundo eje que nos dice que acerca del ayuno más allá de no comer. Entonces vamos a hablar un poquito de emociones, de la paciencia, de qué carácter tomar durante el ayuno. Más allá del hecho de tener hambre o sed, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Creo que ya hablamos ahorita un poquito de las cosas más impactantes. Pero quiero hablar de un tema, la música. Ok. La música muy difícil. Sí. Uy, no, y peor siendo latinos, como... Está en todas partes. Está en todas partes. Aquí tú puedes ver, estamos en Arabia Saudita. Realmente como no, en los restaurantes no hay música. No. En los Allá, gimnasios no saben poner tampoco. Como en Ecuador normalmente. estás en la calle y hay un local con un parlante enorme afuera en la vereda con música. Como para atraer público y vender. Y solo es un montón de música y luego por el otro lado, o sea, sí llega a ser caótico. Total, en los Ubers, en los taxis, todo. Sí. Aquí tipo cuando yo me subo a un Uber, a veces saben estar con música los señores, pero es como que se sube una persona y la apagan así. Entonces, bueno, es el ambiente sí, y la música se me hizo súper difícil. Y sobre todo porque yo era una persona que dependía muchísimo de la música. O sea, yo no podía... El camino de mi casa a la universidad son 10 minutos, nada más. Y yo no podía caminar de la casa a la U sin música. No podía, o sea, era como... Y cuando bajaba el ascensor y me di cuenta que me olvidaba los audífonos, de una ya era como el día empezaba mal o ya me sentía de mal humor, como que, ay, madre, mis audífonos. O igual en el gimnasio no podía entrenar sin música. O sea, no podía hacer nada sin música. Nada. O sea, se volvía una cosa de que heavy el necesitar tanto este estímulo para poder crear emociones en mí. O sea, porque estas emociones no las puedo crear yo sola. Podrían ser como artificiales, así. Es que es algo artificial porque buscas estímulos externos. O sea, si es que sin música no puedo motivarme para hacer ejercicio. Sin música no puedo estar de buen humor. O incluso a veces usamos la música para ponernos tristes, ¿no? Como de Sí. que... Te clavas del cuchillo ahí mismo. Sí, y se siente satisfactorio. Ajá. Entonces es muy denso que nosotros como usemos algo externo para generar emociones en nosotros y que luego cuando ya pagamos estos estímulos no tenemos ni idea de qué hacer. No estamos conectadas con nuestra verdadera fuente de poder, con ese centro, ese eje nuestro que realmente nos puede ayudar a generar esa motivación, esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar. O sea, necesitamos algo externo para el bienestar. Entonces, eso haber entendido en el ayuno, el no escuchar música, fue
una locura para mí, como fue un wow, no lo puedo creer lo dependiente que era de la música, y me ayudó muchísimo como a hacer un detox de música, se podría decir. Fue un aprendizaje y un como pum, cosa, me ayudó mucho a entender sobre mí. Sí, a ti también se te hizo difícil. También me impactó. Y la primera vez que ayuné de música fue muchísimo antes de que el Islam llegara a tu vida. Yo tenía una clase en mi primer semestre de universidad, una clase de, póngalo así como meditación. Autoconocimiento se llama. Y ahí nuestro profesor nos dijo como, cojan alguna cosa de la que ustedes no pueden despegarse y déjenla por una semana. Muchos de mis compañeros no le tomaron nada en serio porque no les gustaba y les aburría la clase. ¿Quién toma en serio las tareas de la U? Pero es que esa clase me gustaba mucho porque todo lo que tiene que ver relación con lo espiritual y la mente es muy interesante para mí. Entonces yo dije, voy a ayunar de la música, o sea, voy a despegarme de la música. Y fue un camino bien difícil porque yo igual, amante de la música, donde sea, con mis audífonos, en la casa con la música, porque crecimos haciendo música. Sí, y en algún punto como te sientes acompañada por la música. Si no hay música, sientes que estás solo, a pesar de que haya gente. Sí, por te poco. sientes como... Ajá, el entonces, silencio es aterrador a veces. Sí, es bastante difícil. Una vez tuvimos que igual ya cuando estábamos en Ramadán, tuvimos que viajar en carro como 1 hora y media y fue como... Sin música, claro. Vamos a escuchar música, pusimos un audiolibro. Y empieza a dar ansiedad, ¿ah? Sí. O sea, es un nivel de que empiezas como... Ajá. De que qué aburrido esto, o sea, ¿qué es esto? Y eso es muy heavy, o sea, no debería pasar eso. Pero siento que también es un buen camino para poder encontrar nuevas cosas. Por ejemplo, podcasts, audiolibros. Sí, total. Ustedes en mi caso, escuchan el recitación Corán, del ¿no es Corán, cierto? Recitación del Corán. Es bastante interesante este sentimiento. Sí. Pero se logra. Sí, se logra eso. En cuanto a emociones, vamos a resumirlo. Si fueran 3 emociones principales que pudieras decir que las sentiste muy fuertes durante el Ramadán, ¿cuáles El primer serían? Ramadán, ¿no? Porque es que los Son 13 diferentes. ramadanes. Los 3 ramadanes que pasaban han sido súper diferentes. Vamos a hacerlo el primer Ramadán porque esto es más o menos un poco de guía para la gente que empieza. Principales emociones durante el primer Ramadán. A ver. Si hay más de 3, perfecto. Ok, me daba, mucho miedo como de que, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿cómo voy a lograrlo un mes? No sé si podría ser como miedo / inseguridad. No son sinónimos, pero ajá, como un miedo por la inseguridad que yo sentía, ¿no? Miedo derivado de la inseguridad de que no voy a poder hacerlo. De que no soy suficiente, de que ya se fregó, de que qué acabo de hacer, en qué me metí. La tercera sí, también como mucha... o sea, como esa mucha expectativa, ¿no? De que es el primero y Dios mío, lo quiero hacer perfecto y quiero como que sea el mejor mes de mi vida y voy a hacer esto, y como uno está en toda su súper expectativa. Y el tercero, no sé cómo se llama este sentimiento, pero no creo que no creo que haya una palabra para, o no sé, dime, como necesidad de encajar. ¿Pertenecer? Sí, como una sentimiento de querer pertenecer. Decía, como es mi primer Ramadán, así que yo voy a intentar pasar metida en la mezquita todo el tiempo, estar remetida en la comunidad musulmana de mi ciudad, pertenecer, que me vean como ayuno, o sea, como este sentimiento súper tóxico de que necesito pertenecer porque el resto de personas de mi mi familia no me entienden lo que estoy haciendo, entonces si no pertenezco con esta comunidad, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentir sola. Así que fue mucho esa necesidad de que voy a conocer gente, voy a hacer que me vean, voy como que a presentarme en la comunidad, como el querer realmente mostrarme y volverme parte del grupo. Fue muy, muy, muy como... Estuvo muy presente en mi primer Ramadán, esa sensación. ¿Y durante los otros ramadanes estas emociones se fueron ya desvaneciendo? Sí, totalmente. En el segundo yo ya como pertenecía. ¿Te acuerdas que en el segundo Ramadán fue cuando nos íbamos a la mezquita? Sí, estuvo increíble. Íbamos a la mezquita juntas, yo ya tenía como mi grupo de amigas, entonces el segundo Ramadán diría que fue mi favorito hasta ahora. De los 3 que he tenido, el segundo fue muy lindo,
porque siento que ya tenía mi comunidad, Ujú. pero al mismo tiempo como no había tanta esa como necesidad de pertenencia. Estuve como en el segundo Ramadán recién empezando como a soltar ese ciclo tóxico en el que me metí como de perder mi identidad por pertenecer. Ya, entonces, sí, ya se fueron desvaneciendo. Y en el tercero nada que ver, mi tercer Ramadán fue pasar planeando mi boda, así que... Es verdad. Perfecto. Había en estos momentos obviamente de cansancio, de irritabilidad, tanto por el hambre, por la sed, porque tenías que ir a clases y estabas cansada. Full. ¿Cómo lo manejaste? Más bien los días de clases no se me hacían tan difíciles porque el día me pasaba súper rápido. Ok, te mantenías distraído. Sí, como me iba a clases, estaba que entre sí, conversando, jejeje, bla, bla. A veces era difícil porque tenía profes que te hacían como el que responda la pregunta les doy una galleta, así, y unas galletas deliciosas. Entonces, ¡Qué tentación! Sí, era súper difícil. Pero la tentación. la Manejar tentación. ¿Cómo manejaste la tentación? Manejar la tentación, ver la galleta ahí con el chocolatito derritiéndose calientita y solo decir como no me la voy a comer. O sea, es como si requiere mucha fuerza. Pero bueno, hablando de en sí, los días de clases me pasaban rapidísimo. Yo terminaba clases a las 4 o 5 de la tarde y a las 6 aproximadamente ya era ruptura de ayuno, entonces pasaba rápido. Más bien, los días más duros fue cuando tenía que estar en la casa. Y por eso el tercer Ramadán, en cuanto a hambre, se me hizo muy difícil. Porque el tercer Ramadán yo ya me había graduado de la universidad y pasé metida en la casa con mi familia como todo el día. Entonces, mi familia comiendo, se levantaban a desayunar, olía el cafecito y se me hizo súper, súper, súper duro. Mucha irritabilidad y siento que igual el último Ramadán como no aproveché para nada tanto de alimentarme la parte espiritual porque empecé como a llenar ese vacío de comida ponte viendo películas, que cero es lo ideal, yo sé, yo sé, porque Claro. en las películas hay un montón de música, de estímulos, entonces a la final cae en lo mismo, ¿no? Como Sí. de que estímulo externo para poder sentirme bien. Pero es que no, en serio me costó muchísimo y solo empecé a depender de verme 2 películas seguidas como para que me pasen 4 horas y ya que sea la hora de romper el ayuno. Así que al menos el tercer Ramadán se me hizo ya más difícil. O sea, fue como ya viví los 2 anteriores con súper motivación y el tercero ya estuve que ya, como ya no jalo. Ya basta. Sí. Estoy harta. Estoy emocionada porque voy a vivirlo con mi esposo acá. Dios. Entonces estoy en un país musulmán, siento que va a ser muy, Muy muy, muy especial. diferente. Sí. Esto de cómo manejar las dificultades, creo que nos lleva también un poquito al hecho de poner límites. Entonces, ¿qué te enseñó el ayuno sobre tus límites? Qué profunda. O sea, sobre mis límites, ¿en qué aspecto? No sé, como tus límites de hasta qué punto, por ejemplo, no sé si tenga mucho sentido, pero por lo general cuando uno está ayunando y tiene algún malestar o algún problema, algún dolor o algo, está permitido que puedas como tomar alguna pastilla, tomar agua. Pero por ejemplo tú no lo hacías y era como no, es que no voy a tomar agua, Sí, no. es que no voy a ayunar. ¿Hasta qué punto es el ayuno como tiene sentido en estos límites? O sea, en plan como de la autocompasión que tienes contigo, algo así. Algo así. Es que sí, yo no me ponía límites. O sea, como que yo... Y eso es una especie como de que estoy recién empezando a trabajar en mí. Porque yo siento que he sido muy poco autocompasiva conmigo. O sea, soy muy de culparme. Como de que no logré hacer esto porque no soy suficiente. O me duele la cabeza mientras ayuno porque soy débil. O me siento así porque no tengo suficiente fuerza de voluntad. Y es como que me castigo y estoy de que no, es que no puedo dejar que esto me gane, ¿no? Durante el ayuno tampoco es que no me daba nada grave como para romper ayuno, o sea, no es que me daban migrañas fuertes o mucho dolor de estómago, nada, solo cansancio. Pero bueno, sí me hizo reflexionar sobre ese tema, como de que era muy poco autocompasiva conmigo, ¿no? Y siento que si es que me hubiera dado el peor mareo de la vida y me desmayaba, yo aún así no hubiera querido romper ayuno, como por
por ese perfeccionismo que tengo yo. O sea, yo siento que me meto en algo y si me metí, tengo que hacerlo, pero perfecto, o si no, de gana te metes. Y eso es triste porque eso también lo ha metido mucho la comunidad musulmana que tenemos. O sea, la comunidad islámica que tenemos en general, no todos, pero siento que sí existe mucho esta presión, como de si es que no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Claro. Y yo he escuchado mucho en términos de hijab, como tu hijab no está bien puesto, en ese caso, ni para qué te pones. Es algo muy personal, o sea... Sí, y es como el odio que te meten, y eso es súper triste porque tú eres una nueva musulmana, que entras como muy ilusionada a este mundo, y luego te topas con comentarios de personas, puede ser para ti, o me pasaba que a veces veía en redes, musulmanas, y te metes a los comentarios y ponen de que, ay, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Por qué estás haciendo el otro? Si lo vas a hacer así, mejor ni lo hagas. No tienes nada de musulmana, como que ¿qué vas a ser musulmana? Deberías hacer esto, o sea, y dices como, uy, o sea, esto está súper potente. Como... Más bien de alegrarse porque la comunidad sigue creciendo. Claro, no, es como mucha presión también, y yo sí me dejé caer por esa presión. O sea, en vez de verlo como que, ay, estas personas tienen su propio camino, ellos están reflejando en mí lo que ven en ellos prácticamente, esa culpa, ese miedo tal vez sea de lo que está lleno su corazón, y por eso lo reflejan y lo expresan en mí. En vez de eso yo era como que no, es que sí tienen razón, como todo lo que dicen tienen razón porque yo debería hacerlo perfecto, y si me metí, hagámoslo bien. Y eso me ha llevado tiempo como practicar. Y en cuanto a esto también de los límites, ¿hay alguna cosa del ayuno en específico que te fue difícil ceder? O sea, por ejemplo, digamos que me dicen, debes ayunar de la música todo un mes. Es decir, no, mis límites, hasta ahí mi límite. O sea, ya ayuno de comer, del agua, pero en serio la música es muy importante para mí. Eso no. O sea, algo que yo cedí, cero. O sea, lo hice como lo de las películas, pero no es como porque yo dije como que no, las películas son muy importantes para mí. Es que cuando uno ayuna, o sea, para nosotros los musulmanes, la idea principal es de que Dios es el centro y es lo más importante, ¿no? Entonces como... No te enfocas en ti mismo. Ajá, o sea, yo no digo como que, ay, es que la música es muy importante para mí, así que como que no voy como que o sea, como que voy a seguir escuchando música en Ramadán porque es más... No, para mí Dios es lo más importante. Entonces yo quiero hacer como todo lo que esté en mi alcance y todo lo que pueda desde una intención linda y desde un espacio correcto para poder acercarme a Dios, ¿no? O sea, no pongo como... La idea es no poner como algo sobre Dios. Ok, tiene sentido. Vamos con el eje 3. Ok. Espiritualidad de cuando no te sientes bien, ¿sí? Esto abarca días difíciles, dudas, desconexión. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué sentías o qué te pasaba cuando perdías esta conexión mientras estabas en ayuno? Me sentía súper mal, obviamente. Sentía que estaba fallando. Y es muy difícil porque es un mes entero. Entonces es como, los primeros días, ya, conexión al tope, ¿no? Y luego de la nada sola era como que, ay, o sea, como no quiero, o sea, ya no quiero ayunar, estoy cansada. O sea, ya cero motivación y cero conexión también. Y me sentía justamente, ¿no? Culpable, me sentía triste, me sentía, insuficiente, ¿no? Y al menos en el tercer Ramadán me pasó mucho porque estuve muy pendiente de mi boda, de que ya me iba a mudar de país, que estoy a nada de casarme, y lo que menos quería era ayunar, o sea, quería disfrutar de mi comida del país antes de irme. Entonces sí, la desconexión fue súper grande y se siente frustrante porque es como la idea del Ramadán es conectar, pero a veces es muy difícil porque estás como en un ambiente en el que te cuesta un montón, en el que hay música por todas partes, en el que tu familia está comiendo, en el que hay tantos estímulos que no puedes darte tu momento y tu espacio para meditar, para reflexionar y para conectar. Así que sí, es feo, es muy feo. Claro, y es ahí donde entra el tema de controlar también estas frustraciones. Claro, el de ser autocompasiva, entender que es un proceso. Yo he aprendido mucho de mí con el tema y siempre hablo de esto, y hasta a ti también te tengo hasta acá con eso, pero el seguimiento de mi ciclo. O sea, el entender literal que soy 4 mujeres diferentes en un mes, y que es prácticamente normal que no me sienta igual en todas las etapas del mes, y que hay etapas en las que me siento mucho más conectada espiritualmente que en otras, ¿no? Y obviamente intento manejar estos desbalances hormonales para que sean lo más
ligeros posibles, pero a veces no se puede y hay que aprender a ser un autocompasivo con eso y al usar, o sea, como usar este conocimiento para bien y como sacarle el mayor provecho, ¿no? Más bien. Y estos días en los que sentías desconexión, ¿cómo hacías para volver a conectar? ¿O habían días que te pasabas enteros sin sentir ninguna conexión? Sí, ha habido días, no solo en Ramadán, en general he tenido días que paso, no siento nada. O sea, no siento nada, no me da ganas de rezar. Cuando rezo no siento nada. O sea, muchos días que me ha pasado eso. Hacía primero como ser muy autocompasiva conmigo y siempre, pase lo que pase, hablar con Dios. Pase lo que pase. O sea, si yo esté como que súper mal, al menos decir, Dios, Alá, me siento mal. O sea, contarle, ¿no? Me siento mal, ayúdame, pero aquí estoy. Como que sigo aquí. O sea, reafirmar ese hecho de que sigo aquí y de que no te quiero perder de vista a pesar de que hoy no es el mejor día. Pero aquí estoy y punto. Y como incluso como el hecho de en medio de esa frustración o de esa desconexión intentar ver una oportunidad como para acercarme a Dios tal vez de maneras diferentes, ¿no? Okay. Y que sean como, que se abran nuevas puertas, salir igual un poco de la zona de confort. También me ha ayudado como en mis mejores días crear espacios que luego cuando estoy en los malos días, como estos espacios me inspiren, ¿no? Tener mi esquinita de oración, mis libros bien puestitos, mi mat de oración, todo eso. Es como, tengo eso listo y cuando estoy así súper bajoneada, al menos veo este espacio y es como que, ok, o sea, aquí está, este espacio sigue aquí y sigue siendo mío y pues espero que pronto estos días pasen y pueda volver como a ser mejor. ¿Qué pasa con muchas cosas de que uno está en la rutina y ya uno solo lo hace en automático todo y no siente de verdad lo que está haciendo? Entonces por eso ayuda mucho a buscar otras opciones para que esta rutina tenga también su toquecito de vida. Sí, darle una chispa. Una chispita. Ya me perdí. Es que esto ya respondimos. ¿Alguna vez dudaste de ti o de tu fe durante el Ramadán? Sí, bastante. Sí. No sé, uno puede escuchar y bueno, es muy lindo porque tampoco es que quiero como decir que esto no es verdad, porque si uno escucha en redes sociales de que no, y yo lo he dicho muchas veces que me siento demasiado confiada de mi fe, de mi religión, de lo que soy y que amo el Islam y que todo, y sí, amo el Islam, no, pero a lo que voy es que no siempre me siento tan confiada. Han habido muchísimos días, y sí también durante Ramadán, en los que me he quedado sentada de que, ¿qué hice? Sí, o sea, es una locura, es como, voy a salir de la casa y tengo que ponerme el hijab, y digo, ¿qué rayos? O sea, ¿por qué me voy a poner el hijab? Como que, ¿qué hice? Literal, sobre todo cuando estaba en Latinoamérica. Aquí es como normal, porque todos están con hijab, no sé. Pero allá es como vamos a salir en Bogotá, en Colombia, y vamos a salir con mi mami a hacer algo, a hacer compras. Yo de que no puede ser que me tengan que poner el hijab. O sea, estaba súper de que, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿En qué me metí? O mucha la pregunta como de, ¿qué hubiera sido de mi vida si es que no me hacía musulmana? Ya, o sea, tengo mucho eso de, ¿qué estaría haciendo? Tal vez estuviera viajando un montón, tal vez sería así toda súper como una modelo, capaz sería una influencer de fitness. Yo qué sé, o sea, me pienso como en 1000 alternativas, ¿no? La cabeza empieza a trabajar y sí, muchas veces me siento como dudosa y es normal, o sea, estamos en un mundo que está diseñado para eso, ¿no? Como para, en este mundo te hacen ver que el tema espiritual es una exageración. O sea, se normaliza mucho toda la parte del materialismo, del consumismo, del querer más plata, del que el éxito es que tengas el cuerpo, de que el éxito es que tengas el carro, de que el éxito es el otro, de que el éxito es que salgas de fiesta y te pases súper bien. Y eso es lo normal. Pero cuando ven a alguien que se enfoca en su espiritualidad, que yo que sé, en mi caso, que empieza a usar el hijab como un tema de entrenamiento del ego y cosas así, es una exagerada. Entonces uno empieza a caer en ese juego y es normal tener dudas a veces,
pero Dios me ha ayudado mucho a... Es que Dios siempre ha estado presente, o sea, pueden haber dudas como en esto, yo qué sé, cositas del hijab, del ayuno, de otros puntos a veces como... de otros puntos del Islam que a veces escucho y es como que, ¿qué es esto? Pero el amor y la presencia de Dios en mi vida es muy fuerte, entonces como eso me mantiene siempre firme de una u otra manera. Y justamente igual como no importa quién seas o cómo seas, vas a poder igual seguir haciendo cualquier cosa de lo que, hablando de lo que tú pensabas de qué hubiera pasado, qué hubiera sido. Sí. Puede ser cualquier cosa, sea como sea que te vistas, sea como sea que pienses, Sí. sea que creas en lo que sea. Claro. A veces Sí. pienso en... Perdón, te interrumpí. O sea, le iba a decir como existen estas influencers fitness. A mí me encanta seguirles en sus redes, que son hijabis, va al gimnasio con su ropa y son más fuertes que cualquiera. Sí, total. Eso sí ha sido algo que he aprendido, que el hijab no te limita. Exacto, realmente, ¿no? Y- Pero a veces es el tema Ajá. como del ego, ¿no? Superficial. Como digo, Totalmente. qué guapa que estoy sin hijab. O sea, es que me veo increíble con este outfit, como mi Instagram sería una belleza ahorita, si es que no usara hijab. Cómo podría tomarme estas fotos y subir esto. O sea, es toda esta parte superficial que a la gente le puede sonar como que, ¿qué es este problema que tienes ya? Ujú. Como que re insignificante lo que mencionas, pero es que pasa. O sea, en este pasa. mundo pasa. A mí me costó durísimo borrar las fotos de mi Instagram cuando me puse el hijab. O sea, borré con los ojos que cerrados. Era de que... Porque me costó. O sea, el corazón Bueno, se es me... que a uno le encanta como que le vean. Es que O sea, sí, estamos en una sociedad que busca mucha aprobación. sí, aprobación, exacto. Sí, entonces me costó un montón y tenía unas fotazas, les digo nada más, Buenas como de fotos. mis viajes. Viajaba yo muchísimo, bueno, ahora gracias a Dios sigo viajando, pero tuve una época en la que viajaba 3 veces al año, creo, y tenía unas fotos en diferentes paisajes, lugares, aventuras, y fue muy duro para mi ego borrar. Entonces, sí, el Islam es como un entrenamiento para tu ego. En realidad, un camino espiritual bien seguido, o sea, que tú elijas, es un entrenamiento para tu ego, pero que te... O sea, es súper duro, te incomoda mucho, te pone en una posición muy incómoda, pero creo que eso es donde uno empieza a encontrar el resultado y el crecimiento. Amamos. Este primer Ramadán, no, mejor dicho, el tercero no fue el mejor de todos, ¿no es cierto? El primero y el tercero fueron como los... O sea, el segundo fue lo máximo. Ajá. El primero y el tercero, pero por situaciones diferentes. Bueno, con estas dos experiencias, aún así te permites o has aprendido a que sabes que no va a haber siempre un Ramadán perfecto. Uh-huh. O sea, no sientes como ese miedo de que este Ramadán sea un desastre o que sea difícil. Te permites que sea como sea. Sí, ya he aprendido mucho. O sea, este Ramadán, el que viene, ya estoy como recibiéndolo con un corazón más como... más lleno de compasión. O sea, porque es que Dios es eso, Dios es misericordia, es compasión. Entonces lo estoy recibiendo desde esa cualidad y de saber que no todos los días voy a estar súper motivada, que no todos los días voy a tener la mejor conexión, pero que la idea es como seguir. Justo eso hablaba en el blog como de la peregrinación que hice, que uno está dando vueltas y vueltas y vueltas y que justo esa es la idea de la vida, como seguir caminando, Sí, caminando y que tu alrededor centro de siempre Dios. sea como a Allah. Pero el primero sí fue más plan como de buscar perfección. Sí, mi primer Ramadán fue demasiada exigencia que me metí y eso me llevó como a... Literal, esa exigencia, esa necesidad de encajar tan grande, esa necesidad como de estar ahí metida, me llevó a una parte de uno de los momentos más bajos de mi vida, literal. O sea, a ese nivel, fue como... Yo decía como, el Islam me salvó, como me ayudó muchísimos, pero también es chistoso porque al inicio, como cuando recién me hice musulmana, siento que fue el momento en el que más bajo he caído en mi vida ya. Te estaba llevando por otro lado totalmente diferente Sí. a lo que de verdad era. Total, o sea, me empezó a llevar como a una especie de obsesión, me dio a caer como en extremos, el intentar encajar, el intentar... pasé como de los dos... Confundiste mucho lo de la religión y espiritualidad con lo cultural. Sí, total. Empecé a rechazar mi cultura por meterme en la cultura árabe cuando eso no tiene nada que ver con el Islam. El Islam es para todos. Y justo hay como
creo que es un hadiz que dice que el árabe no es mejor que el no árabe, ni el no árabe bla bla, y o sea, sí, como hablando que nadie es mejor que nadie, ¿no? Y eso a mí, yo no lo practiqué porque no sabía tampoco, o sea, mi primer Ramadán fue súper como de que quiero conocer gente, y esta idea de que de ley conozco gente increíble porque como los musulmanes de ley son lo máximo, y empecé a idealizar a los musulmanes, y los musulmanes somos seres humanos. Exacto. Entonces, se fue Dios. Literalmente, ajá, ¿cuál es la idea? O sea, me hago musulmana para entregarme a Dios y termino idolatrando a los musulmanes. Entonces era de que quiero conocer musulmanes, como que tengo que conocer a un chico sí o sí, porque si es que no conozco a alguien, como que me voy a quedar sola y me tengo que estar metiendo y buscando. O sea, fue terrible, y fue como todo lo contrario a lo que uno debería hacer y buscar como en el Islam, ¿no? Así que sí, a veces digo como, no me lo puedo creer que cuando me hice musulmana es cuando más bajo caí. De que, o sea, en mi... Contradictorio. Ajá, como me hice musulmana como para crecer, y terminé perdiendo mucho mi identidad, entrando en perfeccionismo, como... Sí, haciendo muchas cosas mal, equivocándome mucho, o sea, me equivoqué mucho. De los errores se aprenden. Sí, total. Y eso me permitió también a descubrir el verdadero Islam, ¿no? Como el no basar el Islam en los musulmanes. Uh-huh. Porque es que los musulmanes son personas a la final. Todo el mundo, como digo, comete errores, no lo hace toda la perfección, y siempre tenemos algo nuevo que aprender. Total. Vamos con el eje 4, que más o menos... Prácticamente todas las preguntas están respuestas porque va en base a lo de ser una musulmana conversa y cómo ser una musulmana conversa en el mes de Ramadán. ¿Qué fue lo más confuso o difícil de aprender para ti? Siendo musulmana conversa, teniendo toda tu cultura totalmente diferente, habiendo crecido con el catolicismo. A ver, fue muy confuso como el tema de cositas como, por ejemplo, el hecho de que nosotros no rezamos durante nuestro periodo. Uh-huh. Me chocaba mucho, ¿no? O sea, era como, ¿y por qué? Ya me están discriminando. Sí, me sentía muchas veces atacada con muchas cosas, ¿no? Luego ya igual tengo un video en Instagram hablando sobre la menstruación y todo este tema, pero sí, esas cosas me chocaban. Igual hay cosas que aún como no entiendo del todo, como el no pintarte las uñas, que sí te hablaba, eran cosas que me chocaban mucho, y sin entenderlas solo lo hacía, porque era como que ya, pues, o sea... Uh-huh. Así de ser, ¿no? Pero nunca las entendía, entonces esas cosas me confundían. En cuanto a Ramadán específicamente, sí puede ser como que los temas más técnicos, ¿no? Como términos, que el iftar es la comida con la que se rompe el ayuno, o las oraciones de que los últimos 10 días, que las últimas 10 noches son las más importantes, sobre todo las impares, y que en estas noches es recomendable rezar tahajjud, y rezar el tarawih, que el tarawih... Ese es como de 4 horas, ¿no? Sí, ese era larguísimo, sí. Sí, te acuerdas. Que el tarawih después de Isha, que son como que puedes hacer hasta 20 rakats, y haces de 2 en 2, y yo era de que... Ingrese aquí la imagen de la señora del meme con símbolos matemáticos. Sí, tal cual. Yo estaba de que, ¿qué? O sea, yo solo iba a la mezquita y rezaba y hacía cosas, y era de que... No entiendo nada de lo que me están diciendo. Como no sé qué están haciendo, no sé por qué. O sea, sí, obviamente muchísimas cosas me confundieron en el primer Ramadán. Y lo malo es que no me di el espacio de aprender. O sea, todo era yo preguntando a la gente. Que está bien preguntar, obvio, pero uh-huh. Yo no hacía mi propia búsqueda tampoco. Uh-huh. Entonces yo era de que, oye, a una amiga, ¿y por qué? Sí, lo que pasa es que sí, porque así rezamos. Y yo, ok. Entonces, esto va como a la siguiente pregunta. ¿Sentías que no sabías lo suficiente? Total, no sabía nada, y sigo sin saber nada. Es como, siento que nunca uno termina de aprender, jamás. Es que es muy complicado, a pesar de que igual tú nos has repetido un montón de cosas y dudas que hemos tenido. Pero si luego alguien me vuelve a preguntar como que, ¿y qué es Ramadán? Es como... No me acuerdo. No comen, no toman agua, no se escucha música... ¿Y ya? Sí, no. ¿Por qué sí? No sabía nada, ya. Es que eso te digo, en el primer Ramadán me enfoqué en otras cosas, que era encajar. Uh-huh. Era meterme a la comunidad, a como diera lugar. Me dio como
intentar así perder, o sea, perdí así mucho mi identidad y pues ya hacer lo que hacían los otros, hecho robot. O sea, eso fue mi primer Ramadán, entonces no tenía ni idea de nada, solo entendía, sí me conecté obviamente muchas veces, como si rezaba y era lindo, pero había este tipo de cosas de las oraciones de las 10 noches de Laylatul Qadr, que es la noche del decreto, y que luego al final del Ramadán tú tienes que dar tu zakat, el zakat al-fitr, que es como que dar tal cosa, que pueden ser $5 o no sé cuántos gramos y que tienes que dar antes de la oración, o sea... Era literal yo solo siguiendo como robot y no me dio el tiempo de buscar. Muy técnico y muy forzado y muy robótico. O sea, no, eso sí aprendí como a buscar, a investigar y a leer. Es la primera palabra que se reveló del Islam. Iqra, lee. Lee. Y yendo a esto de ser conversa, ¿cómo lo hiciste para poder hacer entender o explicar al mundo ecuatoriano lo que estabas haciendo? Porque, no, o sea, debiste tener muchísima paciencia, porque qué difícil como, es que no como ahorita porque estoy en esto, porque soy esto y esto y esto. Y es que es difícil que la gente entienda, porque siempre queremos un porqué. Sí, total. Y lo más difícil es que tú no sabes el porqué ese rato, porque era mi primer Ramadán y yo sabía. O sea, yo entendía que era como por priorizar el alimento espiritual antes del alimento físico, un entrenamiento de autodominio, de autocontrol, salir de lo automático. O sea, sabía estos conceptos básicos, pero claro, la gente sí te hace muchas preguntas o te tachan de extremista, ¿no? Ellos ven esto y es como que hay extremistas. Entonces, ¿cómo lo lidié? Mucha paciencia, literal, o sea, es que eso es todo lo que puedo decir. Sí me tocó ser súper paciente. Y sobre todo porque estás ayunando, entonces tienes que intentar evitar lo más que puedas las emociones negativas, el ponerte a pelear. En la casa mismo. Ajá, entonces, sí, literal. Entonces era de que me hacían preguntas, no tuve, durante Ramadán no tuve nada como muy así de que alguien muy intenso que estuviera ahí, ¿por qué? Más eran personas en la U, como, ¿qué estás haciendo? Y yo, soy musulmana, estoy ayunando, ¿por qué? Sí, priorizamos esto, chévere, y ya, no me decían nada más. Pero sí, mucha paciencia y también el tener la confianza de decir no sé a veces, que no tiene nada de malo. O sea, siento que yo eso a veces como me daba miedo decir no sé. Era como que me preguntaban y era como, no sé, chamo. Y es que uno tiene sin miedo de que te van a decir, ya ves, ni siquiera sabes y estás haciendo. Claro, o sea, y ahí caemos en lo mismo que es solamente querer atención. Probar a la gente. Idolatrar a la gente nuevamente. Entonces es como, no sé. O sea, realmente si me preguntan algo que no sé. Algún día lo averiguo y si es que nos volvemos a encontrar te cuento. Y si no, ya. Pero yo en este momento sé esto es lo que creo, esto es lo que conozco. Lo que estoy sintiendo. Sí, esto es lo que como yo lo he experimentado y el resto pues aún tengo mucho por conocer, mucho por aprender. Y no tener vergüenza de decir no sé, porque más bien creo que es una forma, una muestra de humildad, una muestra de sabiduría también, el admitir que no lo sabemos todo. Porque eso es lo que nos da espacio para querer buscar más. Si alguien me hace una pregunta y yo no sé, es una oportunidad que Dios me está dando para averiguar. Y decir, como me hicieron esta pregunta y no supe, así que leamos sobre eso y gracias, Señor, por la pregunta. Exacto. Sí, totalmente. Ajá. ¿Y qué te ayudó a sentirte parte de todo esto, a pesar de ser nueva en el camino? Parte de Ramadán. Sí, en el Ramadán, mientras estabas ayunando, ¿qué te ayudó a sentirte que sí pertenecías a esa comunidad y que sí eras capaz de poder hacer el ayuno? O sea, lo que me ayudó a sentirme parte es que pude hacerlo, ¿no? Como el hecho de... tú misma. Sí, de decir como pude ayunar, como es esa muestra de decir como yo te decía como... Antes de ayunar era de que no, yo no podría hacer eso. Qué difícil, como nunca podría yo no comer. Es que a mí me encanta comer. Eso. Y luego lo haces y es como, o sea, tengo mucho más poder dentro de mí de lo que yo creía. O sea, soy mucho más fuerte, tengo mucho más autocontrol, soy más que un pedazo de carne que sigue sus impulsos. O sea, tengo un cerebro tan potente, una mente tan grande y un corazón tan conectado con Dios que literalmente puedo como autorregularme, controlarme y dejar como impulsos naturales como comer. O sea, entonces sí, el saber que lo pude hacer, ¿no? En un sentido de pertenencia bonito, porque el otro lado es el sentido de pertenencia tóxico, que es el que te digo que estuve queriendo lograr. Claro.
Bueno, ahora vamos ya con el cierre. Ha estado muy interesante toda la conversación. Sí. Creo que así deberíamos hacer para poder ponernos a conversar. Me gusta. Sí, o si no estaríamos de qué. Soy una persona muy callada que a mí me encanta escuchar y es difícil que yo te saque un tema de conversación. Pero si me dices, vamos a sentarnos a hablar de esto, No, es muy chévere hablar contigo. Sí hablas bonito, a veces. Sí, tengo un poquito de talento. Vamos con mensajes profundos, interesantes. ¿Qué le dirías a la Fernanda de hace casi 3 años, antes de que empiece su primer Ramadán? Ay, chiquita linda. A ver, le diría primero que estoy muy orgullosa de ella, porque es muy valiente lo que hizo, ¿no? Como el haber tomado la decisión de seguir su corazón de una manera tan rápida, porque tenía dudas de si hacerme musulmán o no, de si llevar, y solo seguí mi corazón, seguí como ese instinto que me decía, esto es lo que te va a llenar, así que estoy muy orgullosa de ella, que no se apresure a hacerlo todo perfecto, que no se preocupe si se equivoca, porque sí, probablemente se va a equivocar, porque eso nos pasa a todos, es lo más normal del mundo, y eso, que cualquier cosa la amo y también la perdono de una u otra manera, ¿no? Porque a veces creo que uno se pone a ver a su anterior yo y dices como que qué tonta. ¿Cómo vas a hacer esto? Como mi momento más humilde. Como que ¿qué hiciste? O sea, como que ¿qué hacías ahí? ¿O por qué hacías esto? O como ¿por qué? Como que qué cringe ahora, ¿no? O sea, uno a veces ve y dice, ay, qué cringe quedaba esta yo ahí metida queriendo encajar. Y ahora es como, no, o sea, te amo, te perdono y estoy orgullosa porque, bueno, en el momento hiciste lo que podías hacer con la información que tenías ahí. Y decirle que vaya despacio, que nunca deje de buscar el conocimiento por su cuenta. Sí, que pregunte, que escuche, que averigüe, que lea mucho, pero que siempre se deje guiar como directamente de Dios, ¿no? Que no ponga intermediarios entre ella y Dios. Que no todo lo que escuchas sea como que, ya esto es ley, sino que, ok, intentar también entenderlo de mano de Allah y dejar que Él sea como su guía principal y que así poco a poco ella irá como encontrando la luz que realmente el Islam tenía guardado para ella, ¿no? Que empezó como medio raro, pero luego fue justamente ese el camino que le llevó a lo que es ahora y a lo que tiene también por ser, ¿no? Que es verdad lo que cuando yo me hice musulmana, el sheikh me dijo como acuérdate de mí, que vas después de unos años a decir que esta fue la mejor decisión de tu vida. Y sí lo fue, con caídas y bajadas, pero ahí vamos. Tengo un nudo en la garganta. Ay, qué hermoso eso. Qué profundo. Sí. Todos deberíamos siempre en algún momento decirle algo a nuestra yo del pasado. Y hacerte las paces con ella, sobre todo. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Porque, eso digo, a veces como tenemos emociones tan negativas con respecto a nuestros yo anteriores, nos damos vergüenza, decimos de que... Te autojuzgas. Sí, es de que, ay, qué vergüenza. Yo a veces decía, qué vergüenza la gente que me conoció ahí. O qué vergüenza, cosas así. Es como, no, ¿por qué vergüenza? Esa soy yo a la final. Y más bien como el reconciliarte con esos errores que cometiste, con tal vez lo bajo que caíste, lo que sea. El reconciliarte con eso y decir, más bien te amo, entiendo tal vez por qué actuaste de esa manera. Y eso es más bien lo que te ayuda como a soltar. Y algo que me decía mi psicóloga que fue súper bonito es como el tener este diálogo con tu yo anterior de decir como que, ok, porque a veces esas yo anteriores salen de ti, ¿no? Como que vuelven a aparecer. Y decir como que, tranquila, ahora yo tengo más conocimiento, he crecido más, así que yo me encargo. Déjame llevarte. ¿No? Sí, ahora yo te llevaré de la mano. Ay. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que va a hacer su primer Ramadán, pero no lo quiere hacer por miedo? Uy, o sea, que va a hacerlo, pero no lo quiere hacer. Sí, o sea, está con miedo y no quiere, o sea, tiene miedo de ayunar
entonces como que está en eso de que no quiere hacerlo. O sea, en general por el miedo, ¿qué le dirías? Primero que le dé, o sea, que lo haga, ¿no? Como dice Nike, just do it. Just do it. Eso volviendo como a temas más científicos y químicos, el tema del entrenamiento del cerebro, ¿no? El sentir miedo por algo desconocido es re normal. O sea, no es algo que yo podría decir como que, uy, qué bruta, ¿por qué tienes miedo? Si es que eso es tu religión y te me fuiste y haces como... No. O sea, es una idea como de que nuestro cerebro no está... no tenemos circuitos neuronales que hayan o sea, que sean del ayuno. Entonces, nuestro cerebro no está entrenado para eso. Y la idea es como empezar a repetirlo y hacerlo para que sea como que se vayan creando nuevos circuitos neuronales y que luego ya se vuelva algo natural. Entonces, como el darle un intento, pero desde la compasión siempre. O sea, eso es lo único que les puedo decir, por favor. Siempre desde la autocompasión y desde el amor, porque lo que estamos haciendo es un acto de amor para Allah y como consecuencia es un acto de amor para nosotros mismos, ¿no? O sea, porque todo es como el amor que le damos a Allah es para nosotros a la final. Entonces, siempre desde ese espacio de amor, de serenidad y de autocompasión y de entender que toma tiempo como llegar, o sea, es más, ni siquiera voy a decir que toma tiempo porque nunca se puede llegar a la perfección, ¿no? Pero llegar tal vez a un punto más estable, sí, toma tiempo. Y luego, aunque ya estés como digas, wow, al fin estoy en mi pico, hay un día que valiste, o sea, y solo no puedes como ayunar, no tienes conexión, te enfermas, o sea, es como, puede pasar. Entonces siempre desde la autocompasión, desde el espacio del amor, intentar a crear igual una red de apoyo que se guíen y se acompañen desde este espacio, no solo como que ayunamos porque tenemos que, o que te hagan sentir juzgadas porque no pudiste hacerlo, o que escuches que hablen mal de otras personas, eso pasa mucho, a veces de que, ay, esta man ni siquiera ayuna, ¿qué le pasa? Entonces no, si es que tienes personas así en tu vida, intenta como cortar y más bien rodearte de aquellos que sacan como esa mejor parte de ti, ¿no? Y hazlo, dale un intento y si es que fallas está bien, lo vuelves a intentar después. Así es la vida, ¿no? Así se aprende. Uh-huh. De todo esto del Ramadán, de todas las cosas que dices que hay que rezar el Tarawih y el de hacer un montón de cosas, ¿cuál de todas estas te ayuda a sentirte más cerca a Dios? ¿O qué parte específica de Ramadán? Rezar tahajjud en la mezquita. Tahajjud, exactamente, sí. Eso mismo. Esto fue, no, Tarawih también, pero es otra, por eso te digo. Te digo porque no sé qué del tahajjud, ni a qué hora, ni dónde, cuándo. Es que el Tarawih es una oración que solo se hace en Ramadán y se hace después de la oración de la noche. Y es la que se hace que puedes hacer como hasta 20 rondas, ponle, ¿ya? Uh-huh. Es la que la sentía súper larga. El tahajjud es la que se puede hacer fuera de Ramadán y se hace en el último tercio de la noche, como antes de la oración de la madrugada. O sea, tipo, yo me levanto a las 4 y rezo tahajjud, la cantidad de rondas que yo quiera. Y en este momento nosotros creemos que hay un nivel de energía espiritual y de conexión con Dios muy fuerte. Entonces, en el segundo Ramadán, yo me fui a pasar como 2 noches en la mezquita y fue súper lindo. Y ahí rezábamos tahajjud juntos. Y fue durante las 10 últimas noches de Ramadán, que para nosotros son las más importantes, porque creemos que en una de estas noches fue en la que se reveló el Corán. Entonces, para nosotros en una de estas noches es la noche como en la que la energía va a estar tan fuerte que todo lo que tú como le pidas a Allah se te va a cumplir. Okay. Entonces yo pasaba durante estas noches en la mezquita y me acuerdo que rezábamos todos, como empezamos a rezar a las 3 de la mañana y rezábamos tahajjud, eran súper largas porque se hacen como, tipo tú nos ves que hacemos así y ya luego en un ratito nos pasamos. Uh-huh. No, en la mezquita como la idea es hacerlo, cada paso súper largo. Entonces uno se quedaba así y el sheikh, el imam, recitaba una sura súper larga. Entonces te quedabas ahí que 15 minutos. Okay. Y luego acá, 5 minutos. Y así era larguísimo. Pero llegas a un punto en el que estás como flotando así. En el que estás como... O sea, es demasiado potente, ¿no? Porque lo haces lento, lo haces despacio, estás en comunidad, todas siguiendo el mismo movimiento. Entonces, y la hora, la madrugada, o sea, esa parte se me hizo súper especial, muy, muy, muy bonita. Y también cuando rezaba tahajjud en mi casa, porque si no pueden hacerlo en la mezquita, también levantarse a rezar tahajjud en casa antes de comer el suhur, que para prepararte del ayuno.
era algo súper bonito, poner una velita y solo estar ahí presente. Cute. Ujú. Vamos con lo siguiente. ¿Hay más? Dos más. Dos más, ok. Dos más. Ya voy a intentar hacerlo rápido porque hemos hablado 1 hora. Bye. Así son los podcasts, ¿no? Sí. ¿Sí son largos? Son duraderos. Ok. Yo me he escuchado podcast de 1 hora y media. ¿Sí? Ah, ok, entonces no estamos tan mal. ¿Qué aprendiste sobre ti misma Ay, ay, ay. durante Ay. Ramadán? Durante ese mes. Es que, ¿cuál de todos? Ay, Porque es que uno verdad. uno todos los días aprende algo nuevo de uno mismo. Entonces lo que aprendí en el primer Ramadán es muy diferente a lo que aprendí en el tercero. O no sé si me hables en general del ayuno, como lo que me ayudó a aprender de mí el ayuno. Porque es que aprendí cosas diferentes. Yo creo que en general tal vez es un mensaje más Ujú. A ver, en el primer Ramadán, completo, más global. a ver, voy a hacer como frases de cada uno. Ya. El primero, aprendí que soy muy fuerte. O sea, aprendí que puedo hacerlo, Ujú. que literalmente mi verdadero poder viene de Dios, no viene de estímulos externos. Entonces ese fue como mi mayor, y de que puedo salir de mi zona de confort tranquilamente. Me entrenó muchísimo eso, en mi fuerza de voluntad. En el segundo fue el más lindo. ¿Qué aprendí de mí en el segundo? En el segundo fue lindo porque muchas de las súplicas que hice como se me cumplieron. Entonces sí aprendí que cuando uno está con el corazón entregado, con la intención fuerte y como que realmente te esfuerzas por conectarte, las cosas empiezan a llegar. Sobre todo las cosas que son buenas para ti. Porque hay cosas que no es como que se me cumplieron, no es que sea magia. Pero las cosas que han sido buenas para mí llegaron. Asa, mi esposo. O sea, yo pedí por él. Ella sigue negando que estoy casada. Es un novio. El enamorado, el Basile. El Basile. A ver, no sé si sepan lo que es Basile, es palabra en término ecuatoriano, pero decir como No sé. solo el con el que juegas, ya ponte, con el que pasas el rato. Mi esposo. Va a pasar. En fin, yo pedí por él, como o sea, escribí mis súplicas, todo lo que yo quería en mi futuro esposo, y pedí con tanta fuerza durante ese Ramadán, y solo llegó, ¿no? Y es algo que ha sido demasiado bueno para mí. Entonces, bueno, aprendí que la intención correcta, la entrega, te hace que las cosas que son buenas para ti lleguen. Y a veces las cosas que son buenas para ti también pueden sentirse malas al inicio, ¿no? Porque también el proceso en el que yo conocí a Sam, tú sabes, en medio de eso yo la estuve pasando muy mal. Y fue muy difícil como que conocer a Sam y tomar la decisión de casarme. Así que sí, a veces las cosas, cuando las cosas buenas están a punto de llegar, como sientes que todo mal. Eso. Y del tercer Ramadán... Es que este tercer Ramadán sí estuvo muy duro. Estuvo muy duro y estuve pensando mucho en mi boda y todo eso. Podría decir que aprendí como la importancia de... Bueno, que esto aprendo siempre, como es de priorizar a Dios. Porque yo en el tercer Ramadán sí como prioricé todo lo demás, ¿no? Que no me culpo, porque o sea, estaba por casarme, estaba por mudarme, tenía 1000 cosas. Pero sí es muy denso el cómo las cosas del mundo te hacen perder de vista a Dios y te impiden como conectar como pudieras hacerlo. Entonces sí, yo diría que aprendí esto. También aprendí un tip un poquito más técnico, el tema de el comer un poco más balanceado, porque en mis primeros ramadanes, en los primeros 2, me acuerdo que uno rompía el ayuno y te metes el plato de arroz. No, es que eso era una delicia. La comida en la mezquita, ¿no? Que nos daban era... Y me acuerdo que el primer día llevaron... Llevamos un montón de comida porque el Pollo primer día de frito. Ramadán yo ayuné con ella y todas sus amigas, también son mis amigas. Llevamos un montón de cosas, Comida, pollo, postres, nos papas sirvieron el fritas. arroz, papas fritas, tú cocinaste una cosa que estaba igual riquísima. Las samosas. Las samosas, Una cosa. una cosa que estaba rica. Y no nos acabamos, ¿no? Pero y estuvo claro, también delicioso. Leila traía postres, entonces nos subíamos a comer Un pastel postres. de chocolate, creo que fue un brownie, no me acuerdo. No, pero pasábamos comiendo un montón. Sí. Entonces, en el segundo Ramadán comí mucho para romper ayuno.
En el primer Ramadán, en cambio, comía mucho en el suhur, como la comida para prepararte para el ayuno, y quedaba de que pesadísima todo el día. Entonces, en el tercer Ramadán fue como, ok, ahora voy a comer de forma balanceada porque no está dentro del Islam ni de una buena espiritualidad comer en exceso. O sea, la idea es también cuidar mucho lo que tú consumes, ser muy consciente de lo que tú le metes a tu cuerpo, respetar tu cuerpo, porque es un regalo de Dios. Y la idea es como también estamos siendo empáticos con las personas que no tienen comida. Claro, y de la nada comes un montón de cosas. Comes de gula, o sea, eso está súper mal. Hablamos tanto que se acabó la batería de la cámara. Espérense, ni siquiera sé si está bien guardado esto. Ya hay que cerrar esto. Estábamos hablando del tema de la comida, que aprendí a balancear mis alimentos. Entonces, que tenía... Me comía sujures, no sé el plural de sujures. Eso está muy árabe latinizado. Me comía mis sujures como súper balanceados, poco, como bien. E igual en el iftar rompí ayuno con comida muy nutritiva, porque es como pasar todo el día sin comer y meterte como pollo fritos de que, o sea, no. Entonces priorizaba comer bastante proteína, ensaladitas, en la nochecita fruta con yogurt, frutos secos, cosas así. Entonces eso aprendí bastante en el tercer Ramadán. Tiene mucho sentido. Porque dejas de lado, en el ayuno, de la nada, en el iftar, dejas de lado el hecho justamente de cuidarte a ti mismo. Exacto. En el tema de comida, ¿no? Y se va como en contra de todo como el propósito del Ramadán, del crecimiento espiritual, porque estás en un plan de acercarte a Dios y luego solo te friegas el cuerpo y te metes un montón de cosas y como que esa parte... O sea, el cuerpo es nuestro vehículo también para llegar como trabajar espiritualmente, ¿no? Es como, entonces si no lo cuidamos, es difícil también que nuestra espiritualidad esté en su tope. Esté en su pic. Sí. Estoy en mi pic. Última pregunta. Fuera de todas las reglas, ahora, ¿qué significa el Ramadán para ti? Se podría decir que es un reset y creo que esto les pasa a la mayoría de musulmanes. O sea, es como que tienes todo un año de un montón de cosas que pasan y luego solo es como, ok, stop, momento de poner modo avión o sacar de modo avión. ¿No? Poner modo avión. O es como la idea de desactivar modo automático, poner modo manual y ser consciente de lo que haces, como reflexionar mucho en los hábitos pues que te estaban dañando, empezar como también a incluir, es un mes, entonces no sé si tú has escuchado la típica de que un hábito se hace hábito y se hace natural en un mes, en 21 días se dice, entonces sí, es una súper buena oportunidad como para crear hábitos buenos que te nutran y que a la final seas capaz de usarlos a largo plazo, porque no es la idea como de que acabe el mes y ahora sí, no, o sea, no, la idea es crear hábitos. Descontrol. Es crear hábitos y desapegarte de cosas para que cuando Ramadán acabe, tú seas una persona renovada, con hábitos nuevos, con un estilo de vida un poquito mejorado y con una mayor como conciencia. Entonces para mí significa reinicio, significa oportunidad de crecimiento, oportunidad de introspección de qué puedo mejorar del anterior año, qué puedo incluir en mi vida. Bueno, este es un trabajo que hago de manera como diaria, pero el Ramadán y el ayuno te ayuda a estar obviamente mucho más como enfocado. Perfecto, muchísimas gracias. Ni siquiera es mi podcast, pero muchísimas gracias. Gracias por estar aquí invitada. Gracias por aquí comentarnos y darnos tu experiencia. No, para cerrar eso me gustaría decir que primero gracias por darme la oportunidad en general de conocer este mundo. Sí, y creo que eso es un mensaje mío para ustedes. No se limiten a enseñar al resto lo que tienen, lo que hacen, lo que han aprendido, porque es algo muy muy bonito y que van a haber muchas personas que no les quieren escuchar o les cuestionan demasiado, pero habemos muchas más personas que sí estamos interesadas en conocer y aprender también de eso y más que nada ver todo el crecimiento espiritual y personal que han tenido. Es muy satisfactorio, me hace sentir muy orgullosa y admiro muchísimo, les admiro muchísimo. Yo también en algún momento de mi vida dije, no sé por qué ayunas, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? Yo no podría. Y el segundo Ramadán, ayunemos. Y el segundo Ramadán, ayunemos y lo logré. Y ese sentimiento es increíble. Sí. En el iftar del primer día de ayuno,
es una sensación. Es como un shock, ¿no? De que, wow. Muy linda y verdaderamente dices gracias Dios por permitirme hacer esto y por permitirme ser parte de esto. Así que eso, no tengan miedo, háganlo de todos modos y no dejen que el qué dirán o las miradas o los comentarios les limiten a que sigan su verdadero camino y que sigan creciendo espiritualmente. Amén, amén. Y más que nada no permitan que les alejen de Dios. Amén. Qué hermoso, Yana. Mil gracias. Sí, lo de las opiniones es full importante. Es normal que les importe al inicio, o sea, como uno puede decir, desde ahora no me va a importar, pero a la final sí te importa, pero la idea es justamente uno irse entrenando como para que a pesar de que esté ahí en ese bichito, como que, ok, tú siempre seas capaz de ver tus prioridades y de mantenerte firme en lo que tú eres. Gracias por ser lo que eres, gracias por tu amor, por tu respeto infinitos, por nunca haberme, en ningún punto de mi vida me has juzgado. Nunca. O sea, yo puedo haber sido como cualquier cosa, puedo haber estado en cualquier versión mía, en cualquier etapa, y tú nunca me has juzgado, jamás. Entonces, gracias por ese amor tan gigante que tienes para dar al mundo, que transmites, ese brillo que transmites, esa ternura. Soy la persona más afortunada de tenerte como hermana y gracias por apoyarme en este camino, acompañarme y bueno, hay aún mucho más que aprender. Yo también aprendo muchísimo, muchísimo de ti y de todo lo que tú eres. Yay. Y gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este conversatorio y espero hacer más videos en este formato pronto, más seguido. Sí, nos gusta mucho. Nos gusta. Gracias. A ver, espérate, otra vez, el salúdanos.